La mora que se está trabajando desde el punto de vista de la AFIP es bastante rápida, o se dice una mora tempranísima en tratar de recuperar esos créditos, que evidentemente ponen bastante en riesgo la situación financiera de los contribuyentes, porque sabemos que las ejecuciones fiscales traen aparejado un sinnúmero de afectaciones a los contribuyentes que no han podido cumplir con ellas, que los perjudica muchísimo para su giro comercial. Es decir, lo primero que se hace cuando hay unas ejecuciones de esta naturaleza son las medidas cautelares que evidentemente impiden un desenvolvimiento normal por parte de las empresas o de los pequeños contribuyentes, que en una situación como la que estamos viviendo evidentemente trae consigo bastantes perjuicios. Dentro de esas medidas, la que más obviamente afecta es el embargo de las cuentas en todo el sistema financiero. Eso evidentemente perjudica y pone, insisto, en riesgo muchos tipos de emprendimientos. Ahora, ¿qué tipo de atraso es el que justifica que la AFIP tome una medida cautelar con el contribuyente? Bueno, el atraso, la mora es automática, lo que se dice, es decir, una declaración jurada con un pago para el día de hoy, mañana está en condiciones la AFIP de ejecutarlo. Lo que pasa es que a veces ese ritmo, digamos, en la ejecución depende de determinadas pautas de trabajo que haga el organismo fiscal. Hoy día las ejecuciones son rapidísimas, es decir, en el término de una semana, 10 días, máximo 30 días, los contribuyentes están intimados para el pago de esas obligaciones. Es decir, que se está trabajando con una rapidez bastante notoria, que lleva a que, insisto, que desde la presentación de las declaraciones juradas con saldo a pagar hasta que el contribuyente trata de regularizar esa situación, en el interín ya ven como sobre sus espaldas una ejecución fiscal con muchísimas consecuencias más allá del recargo desde el punto de vista financiero, en cuanto a intereses, costas y demás, también una incomodidad en cuanto a su giro comercial por estas medidas cautelares. Bien, ahora una situación que uno encuentra en muchos contribuyentes es que sufren embargo sobre la totalidad de las cuentas bancarias y les traba, como decías, el giro comercial. En este sentido, la AFIP sigue trabajando de esta manera porque, a ver, el planteo que uno escucha a los contribuyentes es que por deudas de magnitudes relativamente menores con respecto al volumen digamos, de flujo de dinero que maneja la empresa, bueno, se le traba embargo sobre todas las cuentas. ¿Esto sigue así? Sigue así, sigue de la misma manera. En la práctica funciona en 3 pasos. Se inicia la ejecución fiscal. El juez, a nivel federal, es decir, todo lo que recauda DGI, autoriza las medidas cautelares e inmediatamente se traba todas las medidas cautelares a la vez. Inhibición general de bienes en el registro de propiedad inmueble, inhibición en el registro automotor y embargo en el sistema financiero en todos los fondos o depósitos que existan con el quit del contribuyente, sean obviamente cuentas, plazo fijo, todo el sistema financiero. Y ese embargo, digamos, está en el mismo momento en todo el sistema financiero. Es decir que si alguien tuviera 4 cuentas, va a tener el embargo sobre las 4 cuentas por el monto reclamado, que hasta que se soluciona ese tema y se empieza a tratar de encauzar los embargos hacia una sola de las entidades financieras para liberar el resto, hay unos días donde evidentemente hay un problema bastante importante que sufre el contribuyente. El tiempo depende, ¿por qué? Porque hay distintas opciones, porque si en el embargo se traba, si vamos a hablar del embargo bancario puntualmente, si el embargo, por ejemplo, fuera por 100.000 pesos y en el banco encontraran 100.000 pesos y se embarga, por encima de ese monto la cuenta puede operar libremente. Lo que pasa es que si hubiera en otros bancos cuentas también a nombre de ese contribuyente, en todos los demás bancos subsiste el embargo hasta por esta misma suma, es decir, se superponen los embargos. Después hay que encauzar todas esas medidas cautelares a una para dar el dinero a embargo y empezar a liberar el resto. Todo eso tarda días, depende de la situación, pero tarda días. Estamos hablando de que tarda más de un mes. Es decir, porque siempre y cuando incluso se logre satisfacer el crédito que está reclamando la AFIP y que el juez ha ordenado. Es decir, que hay que satisfacer ese crédito hasta el monto reclamado o ingresar en un plan de pago transfiriendo esas sumas embargadas a cuenta. Es decir, todo eso evidentemente traba. Y en cuanto al costo, que es lo que me preguntaste, bueno, ahí aparte de los intereses resarcitorios están los intereses punitorios, que son más altos que los intereses resarcitorios, los costos del agente fiscal de la DGI, es decir que la deuda siempre se incrementa en un porcentaje importante y siempre depende de la mora
que tenga y el tiempo que transcurra. Pero ese es más o menos lo que debe enfrentar un contribuyente con una ejecución fiscal. Bien, por último, Marcos, en las últimas semanas, bueno, se hizo público algún fallo a favor de contribuyentes por embargos mal trabados por la AFIP. ¿Cuándo se dan estas situaciones? Sí, hay fallos, es decir, la justicia, así como hace lugar a todo lo que estábamos hablando recién, también trata de reparar aquellos daños causados por juicios mal iniciados, sobre todo medidas cautelares mal iniciadas. En el sentido de que en definitiva lo que el juzgado, o todos los juzgados, porque hay fallos de Mar del Plata, pero también de otras jurisdicciones, Buenos Aires y demás, hay fallos, lo que tratan es de resguardar la situación de los contribuyentes en impedir que se traben medidas cautelares sobre deudas que no existan. Es decir, porque es tan rápido todo el sistema, como lo hemos descrito, que muchas veces se insiste con determinadas medidas cuando la deuda ya dejó de ser porque el contribuyente la regularizó o en alguna situación pudo ingresarla. Es decir, los fallos estos lo que apuntan es a impedir o buscan, ¿no es cierto?, reparar en el caso que se hubiera causado un daño, que se traben medidas cautelares con deudas regularizadas. Es decir, entonces lo que busca en general el juzgado es que al momento de trabar las medidas cautelares, el agente fiscal encargado de llevar adelante el juicio chequee perfectamente que esa deuda está en condiciones de ser ejecutada porque se debe. Eso es una premisa que los juzgados en general todos toman en cuenta para evitar, insisto, que desde el momento del inicio del juicio a la traba de la medida cautelar, si se hubiera regularizado, no se traben medidas cautelares. De haberlo hecho, de haber actuado indebidamente, lo que hacen los juzgados es reparar ese daño económicamente a favor del contribuyente con un monto no es alto, generalmente no es alto, andan 20.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, pero busca de alguna manera reparar esos daños con una condena patrimonial al fisco a favor del contribuyente.